Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la segunda jornada del primer Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Salud Pública. Agradecemos la presencia y la participación de todas y de todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta mesa convocada desde los sindicatos y pensada desde la mirada de los trabajadores y trabajadoras en función de la salud pública que necesitamos y que necesitamos construir todas y todos en este nuevo tiempo que estamos construyendo colectivamente. En la mesa se encuentran presentes Marina Jaure, perdón el apellido, pero no sos ni González, ni García, ni Rodríguez, así que Marina Lavasca, es que es la secretaria general de SADOP, miembro del Consejo Directivo de la CGT y del espacio de la Intersindical. También está presente Silvia Almazán, que es la secretaria general adjunta del SUTEBA, la subsecretaria de Educación de la CETERA y la secretaria de Formación e Investigación de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. Y el único varón en la mesa, había otro varón que estamos viendo si llega, pero por ahora sos el único, bendito tú eres. Mi compañero, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, del Consejo Directivo Nacional y el secretario general de la CTA Autónoma Nacional, Hugo Cachorro Godoy. Así que bueno, haciendo las presentaciones pertinentes y dando inicio a esta mesa porque el tiempo nos apremia. Igual ya estuvimos negociando algunos minutos más porque empezamos un poquito más tarde. Así que sin demasiado, porque vinieron a escuchar a los expositores y expositoras. Así que le damos la palabra a la compañera Marina para que empiece su disertación. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad es un gusto estar acá hoy. Me parece que una cuestión muy valorada para nosotros, las y los trabajadores, poder estar en el espacio de un Congreso Internacional de Salud y aportar desde nuestro lugar la mirada que nosotros, las y los trabajadores, tenemos. Así que, bueno, en ese sentido, poner en valor, cuando la compañera hizo la presentación, dijo que nosotros pertenecemos al espacio intersindical. Acá está el alma mater del espacio intersindical de salud laboral, la compañera Elian Capone. Y sí, bien, un aplauso gigante, porque también estamos sentados acá y en muchísimos espacios porque la compañera da pelea para que eso sea de esa manera y también la salud laboral pueda ser parte de la discusión grande de la salud nuestra, como ciudadanos, como personas y con un enfoque específico de ese tiempo tan fuerte que nos lleva a trabajar, ser trabajadores. No podemos desintegrar un tema del otro, así que ahí me parece que sería como la primera cuestión que yo querría abordar es eso. Bueno, de qué hablamos cuando hablamos de salud laboral y ahí sí, digamos, puntualizar 3 o 4 cosas que tienen que ver con una concepción construida en el espacio intersindical de salud laboral que hoy se expresa en esta mesa, porque es muy interesante, digamos, poder decir y decirnos que en esta mesa estamos sentados la CGT y la CTA a través de distintas expresiones. Y este no es un tema menor, digamos, cómo resulta convocante el tema de la salud de las y los trabajadores y hace que nosotros podamos encontrar, bueno, los caminos, los recorridos, los puntos en común para desarrollarlo. Entonces, esos puntos en común que hace años venimos construyendo en el espacio intersindical, nos dicen que cuando nosotros hablamos de salud, primero, no hablamos de salud desde una perspectiva individual, definimos y decidimos hablar de salud desde el colectivo, desde los colectivos de trabajo que representamos, digamos, y de los que somos partes, para esa mirada integral de la salud laboral. Y también entendemos, y me parece que es una de las grandes cuestiones que nosotros tenemos para aportar en una discusión sobre salud,
que necesariamente para hablar de salud de las y los trabajadores tenemos que hablar del proceso de trabajo. Entonces, está atado el proceso de trabajo a la cuestión salud, y cuando hablamos de proceso de trabajo tenemos que pensar que el proceso de trabajo no es algo estático, lo sabemos muy bien las y los trabajadores, sino que justamente es dinámico y además es histórico. Entonces, necesitamos ahí sentarnos a pensar en este tema, como en todos, situadamente. Pensar los contextos en los que se desarrolla nuestro proceso de salud y también pensarnos situadamente, parte de un colectivo. Por eso digo, cuando nos presentamos y decimos quiénes somos, bueno, en nuestro caso, nosotros somos un sindicato docente que además, digamos, conducimos y dirigimos nuestra obra social sindical, tenemos una obra social sindical. Esa también es toda una definición, porque hace que nosotros juntemos y tengamos la posibilidad de tener un brazo, una herramienta, entendemos que la obra social es eso, es una herramienta donde nosotros podemos dar respuestas a las cosas que a nuestros compañeros y nuestras compañeras docentes específicamente le están pasando. Entonces, digo, me parece que también pensar y definido a continuación de estas dos características que le estoy dando desde el lugar donde miramos, también definir que no podemos hablar de salud y no podemos hablar de salud laboral sin hablar de participación de las y los trabajadores. Y entonces pensar el sistema de salud como un sistema integrado e integral y centralizar en esto de la participación otra de las cuestiones como nosotros definimos y pensamos el sistema, que tiene que ver, digamos, con la prevención y con la promoción de la salud. No poner el foco en el riesgo y no poner el foco en la enfermedad, sino poner el foco en la prevención, y ahí sí que hay que relacionarlo de manera muy directa con la organización cotidiana del trabajo, cada uno en el lugar donde le toca, en la escuela, en la fábrica, en los distintos espacios de trabajo. Y cuando digo pensar situadamente e históricamente el trabajo, bueno, pensarlo en el marco del capitalismo, del neoliberalismo, y también pensarlo pospandémicamente, que, digamos, reviste características diferentes a haberlo pensado antes, después de toda la experiencia acumulada en ese proceso. Pero yo también quiero sumar a esta cuestión de cómo pensar integralmente el tema, digamos, dos cosas como recordatorias. Estamos en los 40 años de democracia, entonces, ¿cómo pensamos una salud democrática? O sea, ¿cuál es el aporte desde el lugar de la salud a los 40 años de esta democracia? Y además estamos a un día del Ni Una Menos, compañeras y compañeros, y entonces también, digamos, entendemos que hay cuestiones vinculadas a esto que tienen que ver directamente con el trabajo. Ir como atando todo lo que nos pasa a la cuestión salud. Y entonces ahí nosotros venimos hablando, especialmente en un sindicato donde más del 80% de las compañeras somos mujeres, hablamos de manera permanente del tema de la democratización de las relaciones de poder. Entonces, cuando hablamos de la democratización de las relaciones de poder, es importante asumir esa cuestión también en el tema de salud, corrernos, digamos, del pensamiento hegemónico heteropatriarcal para abordar la cuestión y pensar con perspectiva de género las cuestiones vinculadas a la salud. Bueno, hemos hecho muchas cosas, las y los trabajadores, aportando a la salud desde el tema de la perspectiva de género. Cuando hablamos de los protocolos al interior de los lugares de trabajo, convenio 190, el tema de violencia laboral específicamente, que no voy a abordar por cuestiones de tiempo, pero sí entendiendo que estos son todos trabajos que tienen que ver con la promoción y con la prevención. Las modificaciones de los regímenes de licencia, la formación de nuestros delegados y de nuestras delegadas con perspectiva de salud, el cupo laboral trans, la corresponsabilidad. Otra de las cuestiones que me parece que es importante tocar es la corresponsabilidad en las cuestiones de cuidado. Después voy a tocar un poquito más el tema de cuidados y la relación directa con la salud, pero la quería nombrar acá, el tema de la paridad de género en nuestras organizaciones sindicales,
la necesidad de construir. Recién cuando empezamos, y para los que no nos conocen tanto, nosotros acabamos de ganar la conducción de nuestro sindicato y bueno, va a conducir una mujer después de 75 años. Pero, digamos, a esto se suma que fuimos por la paridad en las listas y entonces tenemos igual cantidad en todos los estamentos de congresales, en todos los cuerpos colegiados, en todas las conducciones e incluso a nivel nacional también tenemos un secretariado conformado por primera vez en la historia por más mujeres que varones. ¿Y por qué subrayo esto? Porque no lo decimos nosotros, digamos, hay sobradas investigaciones sobre la cuestión que dicen que cuando hay mujeres sentadas en las paritarias, las cuestiones que tienen que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo son mucho más atendidas, mucho más trabajadas. Yo digo, en la época donde Tomada estaba a cargo del Ministerio de Trabajo y había estadística de todo, nos decían los convenios colectivos, la estadística sobre convenios nos devolvía que solo un 28% de los convenios se ocupaba de condiciones y medio ambiente de trabajo. No estaba prohibido, no estaba deshabilitado, digamos, hay una práctica que también tiene que ver con un arrastre histórico que determina, bueno, que es como es nuestro lema, es aquí, es ahora, es con nosotras, poniendo la impronta de la perspectiva de género en lo que estamos construyendo. Y bueno, otra cosa para subrayar, que hoy está en discusión y que nosotros le queremos dar el aporte, digamos, no el abordaje desde la cuestión numérica o del mercantilismo, que tiene que ver con la extensión de la jornada de trabajo. Hoy estamos discutiendo la extensión de la jornada laboral y también pensar la extensión de la jornada tiene que ver con constituir una idea de salud y con constituir una idea de mejor reparto de lo que tiene que ver con las tareas de cuidado. Porque en realidad las últimas estadísticas, los últimos estudios a nivel nacional, nos vienen diciendo lo que las trabajadoras ya sabemos, que nosotros dedicamos el doble de tiempo a las tareas del hogar y el doble de tiempo a las tareas de cuidado. Entonces, que los varones. Entonces, cuando nosotros miramos integralmente la cuestión, ahí podemos ver que cuando hablamos de extensión de la jornada, no solo hablamos de reducción de cantidad de horas, sino que también nos estamos planteando el tema de la doble jornada laboral. Y otra cuestión que va a tener que ver con la salud mental, que después vamos a tocar un poquito eso, que es el tema de la doble presencia. No solo estoy en mi trabajo pensando en mi casa, sino que estoy en mi casa pensando en mi trabajo, digamos, y el desgaste que esta cuestión trae aparejada. Entonces, ahí, y es algo que firmamos las centrales sindicales en un documento común que presentamos, ahí nosotros hablamos de reforma normativa, o sea, se necesita la reforma normativa en distintos aspectos para poder, digamos, hacer justicia a estas cuestiones que padecemos las y los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de eso, necesitamos, digamos, nosotros sabemos que tenemos el convenio 190 de OIT, pero necesitamos trabajar una ley específica y una mayor presencia en la normativa de los convenios colectivos del desarrollo, digamos, de generar espacios laborables libres de todo tipo de violencia. Sumemos a eso la necesidad de una ley integral de cuidados que hoy está en discusión en la Argentina y a la que también tenemos que abordar, me dicen que se me está acabando el tiempo, la ley de comités mixtos, y ahí en el tema de la ley de comités mixtos, pensar, digamos, hoy tenemos un proyecto de ley del Ejecutivo Nacional que fue acompañado por el espacio intersindical y además por las distintas centrales y con el que no ha pasado nada. Y ahí, ¿por qué insistimos con esto? Porque nosotros entendemos que negociación colectiva, convenio colectivo y comités mixtos son herramientas y aportes democratizantes desde el movimiento sindical para el tema del cuidado de la salud de los trabajadores. Porque cuando decimos tiene que haber participación de las y los trabajadores, queremos explicitar cómo, qué, dónde, cuándo. Por eso es un poco el planteo de estas cuestiones. Bueno, digamos, si nosotros
voy a ir terminando con esto, pero no quiero dejar de decir, tengo unos datos ahí que simplemente los voy a mencionar. Nosotros en el año 2022, a fines del 2022, hicimos una encuesta conjunta de nuestro sindicato con nuestra obra social y solo les voy a mencionar 3 situaciones para entrar en la parte final de lo que quiero decir, poner un título, riesgos sociales, relación con la organización del trabajo y la relación que eso guarda con el tema de salud mental y malestar. Esa encuesta, les traigo solo 3 datos. El 42% de nuestros afiliados dijeron estar ansiosos la mayor parte del tiempo y por lo menos más de 2 o 3 semanas, que era lo que se le preguntaba en el año. El 35% de los docentes encuestados hablaron de encontrarse en esos mismos términos temporales melancólicos, tristes y deprimidos. Y un 39% plantea, lo que me pareció también tremendamente grave porque son altos todos los porcentajes, que perdió interés por las cosas que le gustaba hacer, desde trabajar, digamos, hasta las vivencias extralaborales. Repito, es una encuesta de diciembre, digamos, una encuesta cercana, es una encuesta post-pandémica que nosotros podemos comparar con datos de lo que hicimos durante la pandemia y el 42% de los compañeros lo relacionó con el trabajo. Entonces, ¿qué salud mental para nosotros? Se habló también en el documento que firmamos las centrales de que el tema de la salud mental atraviese todas y cada una de las cuestiones de las que nosotros estamos hablando. Me quiero quedar con una definición de una psicóloga con la que nosotros trabajamos, Lila Feldman, que cuando se pregunta qué es salud mental, se va a un concepto bien de Freud y dice, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de amor y de trabajo. Entonces, si salud mental es amor y trabajo, es importante poder subrayar que no es de cualquier modo, que no es de cualquier forma, que no es cualquier contexto el que habilita la transformación de las personas a través de esa conceptualización. Y atado a este tema, y cierro, está la cuestión del malestar. Entonces, el desafío también para las organizaciones sindicales es politizar el malestar, porque cuando nosotros hablamos de malestar, no hablamos justamente de dar respuestas desde lo individual, sino darle sustancia, darle cuerpo, darle sentido desde lo colectivo, desde el colectivo que representamos, porque entonces eso significa la posibilidad de cambiar las cosas y de dar respuesta a estos números o a estas estadísticas que suenan así como un poco apabullantes. Y entonces uno dice, bueno, el tránsito por el neoliberalismo, en todo caso, y en la salida de la pandemia, habla de, digamos, la respuesta es el consumo. Para nosotros la respuesta es la participación, digamos, y en la posibilidad de modificarnos en ese cambio de la intersubjetividad. Implicarnos como organizaciones sindicales en la disputa de sentido. ¿Qué significa? Y cierro con esto, en un ejemplo muy chiquito, quizás nosotros se nos hace difícil poner un cartel donde le planteamos a los compañeros que desde la mirada de salud tenemos que luchar contra las consecuencias del neoliberalismo. Pero en nuestro hacer cotidiano, en la escuela, en nuestro caso, y en los lugares de trabajo, voy a poner un ejemplo docente, podemos invitar a los compañeros y a las compañeras a dar la pelea, por ejemplo, a preguntarnos qué pasa que los insumos culturales, que son imprescindibles para la formación integral de un compañero o una compañera que da clases todos los días en el aula, ¿qué pasa que no estamos pudiendo acceder? Y eso guarda directa relación con las condiciones y medio ambiente de trabajo y eso guarda directa relación con la salud de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Ha tirado, digamos, títulos interesantes para después tomarlos, en particular de qué nos enfermamos los trabajadores,
en repensar un sistema con perspectiva de género, en función de que tanto, bueno, en esta mesa representados trabajadores estatales y docentes, son sectores altamente feminizados. Entonces, bueno, qué mirada y cómo encarar, digamos, la discusión de la salud de los trabajadores en ese sentido. Bueno, para seguir, le vamos a pedir hacer uso de la palabra a la compañera Silvia Almazán. Bueno, gracias. Buenos días a todos, todas, todes. La verdad que un honor primero la integración de esta mesa con dirigentes, primero con tanta lucha y con tanto compromiso, ¿no? Pero también compartimos con Cachorro un espacio muy importante para este tiempo histórico, que es el espacio de la RUNASUR, que es la unidad de los pueblos de Latinoamérica. Así que creo que esto, cuando Marina decía el pensar y el actuar situado, para nosotros es muy importante también hacer un recorrido en términos históricos. Y la primera cuestión que traemos como trabajadores y trabajadoras en el marco de la CTA, y en mi caso particular desde la SUTEBA y la CETERA, es un fraternal y muy grande reconocimiento a todos los trabajadores y las trabajadoras de salud, a los médicos y a las médicas, a los enfermeros y a las enfermeras, a los compañeros promotores y promotoras de salud, a los investigadores científicos y científicas, porque su compromiso y la recuperación y la construcción del compromiso con lo público y lo social sostuvieron en una red con las políticas estatales el tramo de mayor vulnerabilidad para nuestro pueblo. Y eso creo que se tiene que seguir haciendo visible, porque la pandemia nos encontró en una etapa de desmantelamiento del Estado y particularmente del sistema de salud a nivel nacional y en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires. Esa reconstrucción tuvo una presencia concreta en el tránsito de la pandemia, pero además una disputa concreta, porque a la hora de hablar de la salud como derecho, también tenemos que pensar que la discusión sigue siendo con los sectores concentrados del poder económico, sigue siendo con las grandes corporaciones que siguen intentando mercantilizar lo que nosotros queremos construir en términos de derecho. Por eso la perspectiva de las políticas nuestras van en el sentido de la concepción de la salud como derecho o del derecho a la salud, ¿no? Creo que esto es la pelea fundamental, pero que tiene diferentes ámbitos para trabajadores y trabajadoras, que no es solamente la caracterización y el diagnóstico, sino también la construcción propositiva de políticas públicas que aporten a la reconstrucción del Estado, pero que nosotros también consideramos fundamental en esta etapa y en este contexto su transformación, seguir transformando la institucionalidad del Estado. Pero cuando hablamos también de la institucionalidad del Estado, ver que hay otra disputa que se está dando a nivel continental, que es por la institucionalidad democrática. A 40 años de la democracia es un riesgo para la democracia argentina la invasión de Perú por las tropas de Estados Unidos. Por eso para nosotros en este lugar tenemos que expresar un repudio como trabajadores y trabajadoras. Es la soberanía de los pueblos, es la unidad de los pueblos de Latinoamérica, porque pone en riesgo nuestra democracia y tenemos que trabajar y construir en ese sentido, porque para nosotros, si nos proponemos un sistema de salud integral, es interpelar un sistema político, social y productivo que a nivel mundial enferma, aliena y explota. Para nosotros, asociar salud es asociar a ambiente y desarrollo sustentable, es vincular salud a la concreción de derechos, es asociar salud a democracia, es vincular salud a justicia social, porque también la salud y nuestras condiciones de trabajo están relacionadas con las condiciones de vida de nuestro pueblo y con las condiciones de vida del planeta. Por eso son luchas integrales. En un proceso de transición, de cambio de ciclo y de etapa, de modelo de acumulación y de modelo de dominación,
en esta transición, más que nunca, tenemos que poder pensar que ese mundo justo y solidario que queremos construir, que recibimos la posta de otras generaciones que nos precedieron, estará cercano en la medida que fortalezcamos la organización. Porque quienes estamos aquí también somos orgullosamente trabajadores y trabajadoras organizados sindicalmente y organizados políticamente, y no le tememos a esa palabra, porque hoy también hay un intento de fragmentar a las organizaciones sindicales, de debilitarlas. Son intentos de la derecha en el sentido, precisamente, que nosotros no estemos en condiciones de dar precisamente las peleas que tienen que ver con lo concreto de cada día, de cada trabajador en su lugar de trabajo, pero también con la relación de la concreción de esos derechos con un proyecto de país o de una patria justa, libre y soberana. Por eso decimos, son luchas políticas, son luchas integrales, es una lucha sindical y política, la del derecho a la salud, la del derecho a las condiciones de trabajo dignas y seguras. Por eso el hablar de la pandemia, pero también hablar que la pandemia, como bien planteaba Marina en esa encuesta, pero podemos tomar otras encuestas realizadas a diferentes trabajadores del sector del ámbito público, pero también del ámbito privado, que la pandemia transformó nuestras vidas personales, familiares, laborales y sociales, y que además esto es un hecho traumático para la humanidad. Hay un antes y un después de la pandemia que aún no terminamos de tramitar colectivamente, y que por supuesto ha impactado en nuestra salud y en nuestras condiciones de vida. Por eso esto de ratificar que nosotros estamos en la construcción, y aquí quiero hacer un destacado, estamos en la construcción en el marco de un colectivo muy plural y muy democrático, que tiene que ver con el espacio intersindical de salud y de participación de trabajadores y trabajadoras. Cada una de las organizaciones sindicales que lo integramos, con nuestra historia, con nuestra identidad, con nuestros avances, con nuestros objetivos políticos, pudimos confluir en el marco de un espacio para producir iniciativas políticas, para producir lecturas de la realidad, para pensar que nuestro objetivo en este contexto es de un sistema integral de salud y de condiciones de trabajo en las que la promoción y la prevención en particular de los riesgos laborales requieren de políticas específicas y de un programa que además tenga la consideración de la participación de las representaciones sindicales, la participación democrática de trabajadores y trabajadoras a través de la representación de sus dirigentes y dirigentas elegidos democráticamente, porque cada tanto tenemos que recordar que eso acontece en nuestras organizaciones. Entonces, en esa línea, decir que en esta adhesión que hacemos a la construcción de una política de Estado en el sentido de un sistema integral de salud, creemos que se tienen que abrir, reitero, estos ámbitos de participación democrático, que se tienen que fortalecer, donde ya funcionan las comisiones de salud y seguridad del espacio público, que se tienen que fortalecer el funcionamiento de los comités mixtos de salud y seguridad, que se tienen que seguir abriendo y conformando espacios de articulación entre las representaciones de las patronales, tanto del ámbito público del Estado como del ámbito privado, y las representaciones de trabajadores y trabajadoras para abordar la construcción de una política estatal. Y en ese sentido decíamos, desde la promoción y la prevención. Por eso el diagnóstico, la caracterización, las investigaciones que hacemos sobre la organización del trabajo, sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo, desde cada uno de los diferentes ámbitos y sectores. Pero ese conocimiento es un conocimiento para avanzar en la transformación de esas realidades laborales. Y por eso, para nosotros, hay como concepciones políticas que construimos a lo largo de un tiempos fuertes de lucha, que tiene que ver que no cambiamos salud por salario, pero tampoco queremos cambiar resarcimiento por daños físicos y psíquicos. Lo que queremos es avanzar, reitero, en un sistema de promoción y prevención integral de la salud para trabajadores y trabajadoras.
no sé cómo venimos de tiempo, pero sí también hacer un recorrido desde nuestra experiencia, es decir, al calor de la lucha del movimiento sindical y de estos espacios colectivos de representación y de trabajo de las diferentes centrales sindicales. Yo quiero plantear en qué hemos avanzado de los trabajadores y trabajadoras de la educación en el fortalecimiento, digamos, de políticas para nuestra salud. La primera cuestión que para nosotros es muy importante en el sector de educación es haber recuperado la presencia del Estado nacional y del Estado provincial como garantes de la educación pública y de gobiernos que ponen como prioridad en ese sentido el financiamiento, pero también haber recuperado el ámbito de paritarias. El ámbito de paritarias ha sido central porque salario está vinculado a condiciones de trabajo, porque también en ese marco, en el contexto de pandemia, construimos un acuerdo paritario de salud, de trabajo y de salud en contexto de pandemia, de protocolos que trajeron políticas concretas a cada una de las aulas y de las escuelas, de cuestiones que veníamos demandando muchos años. Y en ese sentido, reivindicar desde la provincia de Buenos Aires una inversión histórica en infraestructura, porque son las condiciones materiales también las que determinan nuestras condiciones de trabajo. Y la inversión histórica que Vidal dejó aprobado, el último presupuesto que se votó en diciembre del 2019, que se destinaba a infraestructura en 700 millones de pesos, hoy, con los 2 años de pandemia y los 2 años de esta transición a una pospandemia, la provincia de Buenos Aires está invirtiendo en obras, en construcciones, en ampliaciones, en transformar la calidad de vida institucional de las escuelas, 50.000 millones de pesos. Eso recoge la lucha histórica de las comunidades educativas, de los estudiantes, de los trabajadores y trabajadoras de la educación, transformados en una política de Estado. En un minuto. Bien, ¿qué construimos también recientemente en términos de la provincia de Buenos Aires? Pero estamos avanzando en el marco de la paritaria nacional. Histórico, después de más de 70 años logrado por otros trabajadores, avanzar en un convenio colectivo de trabajo, un piso nacional para los docentes de todo nuestro país. Y en la provincia de Buenos Aires, y también es una propuesta para el nivel nacional, un acuerdo paritario de resguardo y reparación, porque hay una tentatoria todos los días contra la educación pública, expresada no en lo que muestran en el linchamiento mediático que hacen los medios de comunicación hegemónicos, sino expresado en una dinámica de operatorias políticas que se están dando en los territorios. Por eso para nosotros tenemos que seguir ratificando que los espacios del Estado, porque buscan discutir, buscan interpelar las políticas estatales, las políticas públicas. La escuela es una institución estatal y pública, así como atacan al hospital público o atacaron en el marco del gobierno de Macri y Vidal a los trabajadores estatales y a la institucionalidad estatal. Por eso decimos, la escuela es un espacio de cuidados, es un espacio de aprendizaje, es un territorio de paz, es un territorio de enseñanza. Para que eso acontezca, tiene que seguir habiendo más inversión. Para que eso acontezca, tiene que haber más democratización de la educación. Tiene que haber un fortalecimiento de ese vínculo histórico entre la escuela institucionalmente, pero la comunidad organizada, porque las familias también son comunidades organizadas, política, sindical y socialmente. Y esta expresión tiene que darse en el debate de la política educativa y en el debate de los proyectos de las escuelas. Por eso, este acuerdo paritario construye un derecho para trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también nos plantea ese desafío de avanzar en la construcción democrática de políticas educativas a nivel provincial y a nivel nacional. En ese debate, ¿qué cuestiones nos preocupan en estas operatorias que hay desde la derecha de las concepciones neoliberales para tensionar el sentido común de nuestro pueblo? Esta política antiobra social, particularmente la vemos en la provincia de Buenos Aires en contra del IOMA. El IOMA tiene una disputa con sectores precisamente que tienen que ver con corporaciones.
para nosotros es muy importante que en ese marco se avancen en los policonsultorios, que se resuelvan aquellas cuestiones de políticas que están pendientes para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras estatales. Pero reconocer esto, en el marco del IOMA se creó una dirección de salud y trabajo y estamos muy orgullosos y orgullosas que la coordine nuestra querida Lilian Capone, porque este espacio es la construcción del espacio intersindical, es la construcción de la organización de las centrales sindicales. Este espacio busca, por un lado, construir conocimiento de por qué nos enfermamos los trabajadores y trabajadoras, pero cuáles son las causas o la multicausalidad de esas enfermedades. No la mirada de la perspectiva del ausentismo, sino cómo se garantiza el presentismo modificando aquellas condiciones que generan vulnerabilidad en lo social, en lo psicológico y en lo físico para trabajadores y trabajadoras. Por eso, esta política de municipios neoliberales que intentan desvincular a trabajadores y trabajadoras no es para garantizarles un derecho, es precisamente para avanzar sobre la mercantilización de la salud. Por eso para nosotros la lucha sigue siendo la de la construcción de un mundo justo y solidario, la de la transformación de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras, la de la transformación de las condiciones de vida de nuestros pibes y nuestras pibas y de nuestro pueblo. Sigue siendo fuertemente nuestro compromiso con una Latinoamérica unida, soberana. Sigue siendo nuestro compromiso con políticas con perspectiva de género, feministas, que transformen nuestras realidades. Pero fundamentalmente sigue siendo un compromiso histórico con esas banderas que sostuvieron las madres y las abuelas y que también vemos que quieren atentar contra ellas. Memoria, verdad y justicia, porque los sueños de nuestros 30.000 tenían que ver con ese mundo justo y solidario. Salud para todos y todas, pero mundo justo y solidario también. Bueno, muchas gracias Silvia por la exposición. La verdad es que también interesante algunos planteos y algunos puntos que tomó que para tomar en cuenta en lo que viene. Las políticas neoliberales buscan mercantilizar el derecho a la salud, lo planteó fuertemente. Necesitamos la transformación del Estado para garantizar el derecho a la salud. El repudio a las tropas de Estados Unidos en Perú por la defensa de la soberanía de los pueblos es sumamente importante y también avanzamos como clase trabajadora, como representante de los trabajadores y las trabajadoras en la recuperación de las mesas paritarias y discutir los convenios colectivos de trabajo, como para hacer una síntesis que queda corta, pero de lo que estábamos hablando. Bueno, y ahora sí, vamos a pedirle a nuestro compañero y secretario general Hugo Cachorro, de ATE Nacional, Hugo Cachorro Godoy, que haga uso de la palabra. Bueno, gracias. Yo me voy a parar para poder ver toda la sala. Se ve muy lindo desde acá ver que está la sala repleta. Y entonces yo quiero valorar dos cosas en esta iniciativa del primer Congreso Internacional para una salud, para una Argentina con equidad, convocado por la Asociación Argentina de Salud Pública, que es la incorporación de todos, de diversos sectores y particularmente de las trabajadoras y de los trabajadores, de la salud en particular y en general cuando hablamos de la salud laboral en el conjunto de la clase trabajadora. Y queda poco por agregar, a decir verdad, después de lo de Silvia y Marina. Así que lo primero que voy a decir es que subrayo y avalo y me siento expresado en todo lo que dijeron. Y que expresa un proceso de debate que todavía está corto, pero que ha sido muy importante en el conjunto de la clase trabajadora sobre temas que son esenciales a abordar
en una realidad para una Argentina con equidad que todavía está pendiente. Por varias razones. El otro día estábamos trabajando en la elaboración de un libro o un proyecto de libro de propuestas y de análisis sobre los 200 años de vigencia de la doctrina Monroe, que se va a cumplir el 2 de diciembre de este año. Y entonces repasábamos cómo sistemáticamente a lo largo de 200 años el imperialismo yanqui ha aplicado diversas políticas que sostienen todavía la dependencia en nuestras regiones y que en estos tiempos se están agravando. Se están agravando porque es un imperio en decadencia y entonces buena parte de garantía de sostenibilidad de ese imperio está en reforzar sus posiciones en lo que para ellos es su patio trasero y para nosotros es el territorio donde se desarrollan los sueños de soberanía de los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Es un tiempo de disputa muy serio en términos históricos. Y entonces, cuando lo que decía Silvia respecto de las implicancias que tiene para la vida democrática de nuestros pueblos la presencia en Perú, invitado por un gobierno golpista, de tropas estadounidenses en el territorio de esa nación, es un índice a tener muy en cuenta cuando analizamos los impactos de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional sobre las políticas públicas de nuestros países y particularmente en nuestro país, porque el acuerdo, tanto el que hizo Macri con el Fondo Monetario Internacional, que fue una estafa, como el lamentable acuerdo de la mayoría del Congreso de la Nación avalando un nuevo préstamo, el primero fue de 57.000 millones de dólares y el segundo fue de 44.000 millones de dólares, no solamente tiene implicancias gravísimas para el desarrollo económico y social de nuestros países y de nuestro país en particular, sino que también tiene una fuerte implicancia de carácter geopolítico. Y entonces, todo esto tiene su implicancia en la salud. Pareciera que está lo macro y lo micro. No, no es cierto, es parte de una misma integralidad de lo que aquí se habló. Y también tiene que ver con las experiencias que desarrollamos como pueblos, porque para que núcleos oligárquicos e imperiales sostengan sus políticas de dominación, se basan fundamentalmente en promover la desintegración de nuestras sociedades y la fragmentación de la capacidad de intervención política de nuestros pueblos. Y entonces, poder pensar una Argentina, en la Argentina con equidad, implica pensarnos también como organizaciones populares en cuanto somos capaces de articular la unidad necesaria para poder enfrentar esas políticas de dominación y degradación de la vida. Y hablamos de 40 años de democracia y es necesario decir que hemos recuperado muchos derechos individuales, pero hemos perdido infinidad de derechos colectivos. Y que el hecho de que a lo largo de estos 40 años de democracia se hayan impuesto en la mayoría de este tiempo políticas que tienen que ver con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que implica que hoy tengamos el 43% del nivel de pobreza y el 10%, 4,5 millones de personas que viven con hambre. Y esa es la primera, lo aprendimos hace tiempo, quienes somos parte del movimiento popular, es el primer punto de partida para hablar de salud física y de salud mental. Es difícil pensar que hay salud
cuando hay precariedad laboral, hay pobreza, hay desigualdad. No la hay. No va a haber salud si no resolvemos esta inequidad que hay. Es imposible que haya salud mental cuando nuestro pueblo pelea cotidianamente por sobrevivir. Es imposible que haya salud cuando hay trabajadores y trabajadoras que en su mayoría son precarios. Más de la mitad de la población económicamente activa en la Argentina es precaria. Y buena parte de los trabajadores y trabajadoras que estamos en la formalidad, buena parte tenemos salarios que no superan la canasta de la pobreza. Y para nosotros es un punto primario y fundamental. No hay posibilidad de pensar en una Argentina con equidad, en una salud pública que se desarrolle plenamente con una fuerte intervención del Estado, primero si no hay un Estado soberano, para que pueda haber una sociedad plenamente soberana, no solamente en la formalidad democrática, sino en la formalidad de intervención de los pueblos. Es difícil que haya una democracia plena cuando hay pobreza y hambre, no la hay. Es una democracia restringida, limitada, no solamente por la intervención que cada día la quiere hacer más restringida. En el día de ayer, en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, se aprobó en la legislatura la prohibición de movilizaciones sin autorización de las autoridades. La legislatura, hace un mes atrás, la legislatura de Mendoza aprobó una ley que desconoce y que dice que el pueblo mapuche que habita en ese territorio no es argentino. ¿Qué hablar de la Corte Suprema de la Injusticia? Lo que ya sabemos, esa banda de mafiosos. Entonces, si no discutir la salud es discutir en profundidad el sistema democrático, y no hay sistema democrático pleno si no hay justicia y equidad. Y no hay justicia y equidad si no hay reconocimiento pleno de los derechos laborales. Acá vemos muchos trabajadores, la mayoría trabajadores, y hay la mayoría trabajadoras de la salud. Bueno, para mí es una satisfacción compartir esta mesa con compañeras docentes. Hablaba Silvia de la importancia que ha tenido para ellas y para ellos el que se reconozca el derecho a tener un convenio colectivo nacional que les permite tener un piso de equidad. Bueno, los trabajadores de la salud no lo tenemos. Los trabajadores de la salud, donde en los municipios, donde está afincado lo que para nosotros es parte fundamental del sistema sanitario, que es la atención primaria, bueno, allí no hay derecho a convenciones colectivas de trabajo. A 40 años de democracia. En las provincias, donde las políticas neoliberales que inauguró la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz transfirió los hospitales nacionales a las provincias y los sistemas de atención primaria a los municipios, en más de la mitad de las provincias de nuestro país no hay derecho a convenciones colectivas de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras de la salud no tenemos derecho a un convenio colectivo de trabajo a nivel nacional. No se cumple ni siquiera con la Constitución, que afirma que a igual trabajo, igual remuneración. Pongamos las tareas que realizan las trabajadoras y trabajadores de la salud y los sueldos que perciben en cualquier lugar del país, y vamos a ver allí las desigualdades, producto de esta situación estructural. ¿Y por qué lo realiza el Estado, esta
consolidación de las inequidades y de la limitación de la vida democrática en nuestro país. Porque el Estado que tenemos es un Estado neoliberal. Y por más que haya habido intentos a lo largo de estos 40 años importantísimos de superar esta situación, hoy el Estado, producto de que lo que aplica son las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y el sostenimiento de decretos que posteriormente fueron sostenidos en leyes, como la Ley de Entidades Financieras, que impuso Videla y Martínez de Oz, es lo que explica que en la Argentina haya mucha discusión sobre que faltan dólares. En realidad, en la Argentina, la riqueza que se genera se fugan al exterior por vía de un sistema financiero que está sostenido desde la dictadura hasta acá. Entonces, yo en esta idea de recuperar recuperar hitos, le preguntaba a Lili si ella se acordaba la fecha, el mes, de lo que para mí fue un hito muy importante. Porque ha habido muchos, pero quiero reflejar en él porque estamos hoy reunidos acá trabajadoras y trabajadores de la salud y particularmente sectores vinculados al tema y el Congreso mismo. Pero fue en el mes de junio del año 2019 donde seguramente muchos de los que estamos acá participamos, nos movilizamos, fuimos capaces primero de unirnos en torno de un programa de defensa de la salud pública y presentamos un programa de 15 puntos movilizados en ese momento para decir cuáles eran las prioridades de la salud pública. Y la verdad es que en algunas cosas avanzamos, se reconstituyó el Ministerio de Salud, hubiera sido muy distinta la lucha contra la pandemia si no hubiéramos tenido un Ministerio de Salud que pudo articular una política nacional. Pero todavía está pendiente la generación de un sistema integral de salud en la Argentina. Hemos desperdiciado 4 años porque se recuperó el ministerio y se dieron respuestas urgentes, sí, pero todavía el sistema está desintegrado. Todavía buena parte de la inversión en salud pasa por los bolsillos individuales de la población y la inversión pública es deficitaria, más allá de algunos ejemplos importantes que se han desarrollado, como en la provincia de Buenos Aires, a los que refería Silvia. La realidad no es la misma en todo el país. Porque la política de construcción de sultanatos y desestructuración de la nación que instaló la reforma constitucional del año 94, que niega la posibilidad de que la nación sea la garantía y administrador de los recursos nacionales y se haya entregado a las provincias y que hoy se limite la posibilidad del desarrollo pleno de una política productiva, industrial y de desarrollo científico-tecnológico, tiene que ver con esta fragmentación. Y hoy, entonces, tenemos leyes de salud reproductiva, tenemos leyes de salud mental que no se aplican ni se desarrollan y están pendientes. Responsabilidad del Estado sobre ellas que no se aplican y están pendientes. Tenemos debates que hoy están pendientes, como por ejemplo el aporte fundamental que se dio en los tiempos de pandemia, antes y después de ella, de los promotores y de las promotoras de salud, que no solamente son las que sostienen el trabajo en los comedores y en los merenderos para dar la lucha contra el hambre, sino también son los que atienden
la posibilidad de la prevención sanitaria y el abordaje de las problemáticas urgentes que genera el hambre y la pobreza, y no son reconocidos como trabajadoras y trabajadores. Hoy, en el día de hoy, se están movilizando para que puedan ser reconocidas. Las trabajadoras de la salud, las enfermeras y los enfermeros, que fueron aplaudidas y aplaudidos, como así también los y las profesionales. Sí, ya vi. Vi tu movimiento, no necesité leerlo escrito. No, está bien. Pero hoy todavía en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se niega el derecho a ser parte del equipo de salud a las trabajadoras enfermeras y trabajadores enfermeros. Hoy, como decía antes, a esas promotoras y promotores de la salud no se les reconoce el derecho a ser trabajadores y trabajadoras, no se les reconoce el derecho a que tengan un salario, que no es porque no haya propuestas, porque desde nuestra central y desde otras organizaciones se han planteado propuestas para que se establezca un salario universal que garantice reconocer el trabajo que realizan. No para que tengan trabajo, no, que se les reconozca el salario por la tarea que realizan. O sea, ¿qué quiero decir con esto y por qué yo recuperé lo de los 15 puntos? Porque creo que frente a estos desafíos que están pendientes o nuevas urgencias y desafíos que aparecen producto del intento de sostener y de cristalizar un sistema de inequidad y de dominación y de dependencia sobre nuestros pueblos, el sentido de la unidad y la capacidad de unirnos de un programa es fundamental para sostenerlo, no para después decir que no se puede. Siempre se puede si hay decisión. Siempre se puede si hay decisión política. Al enemigo se lo ve más grande si se lo mira de rodillas, como decía San Martín. Y por eso es que para nosotros es muy importante que las trabajadoras y los trabajadores seamos capaces, así como fuimos capaces de sostener ese programa de 15 puntos en junio del 2019, y fue un sostén programático y propositivo para apoyar y sostener las movilizaciones populares y posteriormente la derrota electoral del macrismo, sea también esa capacidad de unidad la que nos permita volver a derrotarnos nuevamente, volver a derrotar a esas fuerzas conservadoras y reaccionarias nuevamente en las urnas, pero también la capacidad de protagonismo, movilización y unidad de nuestro pueblo para garantizar que después esas expectativas, esas esperanzas no sean defraudadas y no desperdiciemos 4 años como se han desperdiciado por la inaplicación de buena parte de esas definiciones que propusimos en esos 15 puntos, como en otros varios planos programáticos que desde nuestro pueblo se propuso para poder vencer al macrismo. No vencimos al macrismo solamente para que se vaya una cara, vencimos para que no se apliquen en la Argentina nunca más políticas neoliberales. Y entonces, compañeras y compañeros, la movilización popular no es solamente una tarea preelectoral, es una tarea postelectoral, porque solamente se democratizará plenamente la sociedad argentina si hay un pueblo digno, erguido y movilizado y organizado. Muchas gracias por la participación y por la invitación a este encuentro. Bueno, la verdad que... cuánta gente. Cuando pensamos este encuentro en este congreso, pensamos, bueno, ahí está Neri, que fue con el primero que hablamos, y con con Dani Godoy también. Esto que planteaban los compañeros, no podemos hablar de una Argentina con una salud y una equidad en salud si los trabajadores y trabajadoras no estábamos en este congreso. Realmente, cuando hablamos de integración, decimos esto que siempre hay una discusión,
los trabajadores de la salud y la salud. No, todos los trabajadores y trabajadoras en la salud. Si algo quedó claro en esta mesa es que, como decía Floreal Ferrara, no hay salud sin lucha. La exposición recién de Cachorro, que fue muy fuerte, que fue muy contundente, pero también fue diagnóstica. La exposición de Silvia, que nos planteó la patria grande, ¿no es cierto? La mirada, esta invasión del imperialismo a un pueblo hermano, no es casual. Y la mirada de Marina, cuando comenzó a transitar su ponencia desde la unidad sindical, desde el conocimiento colectivo. Cuando pensamos estos espacios con las tres centrales, y realmente para mí es un orgullo muy especial que estemos acá las tres centrales, la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores y la CGT. Eso tiene que ser un signo importantísimo para defender la salud. El miércoles tuvimos un taller, también con las tres centrales, un taller que estuvimos coordinando con Magalí Arocena. Y la verdad que también fue riquísimo. Y presentamos un documento. ¿Por qué? Porque los trabajadores y trabajadoras sabemos qué salud queremos. Los trabajadores y las trabajadoras, y no digo solo organizados, porque como transcurrió en esta mesa, la mitad de los trabajadores no están formalizados y la otra mitad están pauperizados. Entonces, esto, como decía Cachorro, tiene que ver con la unidad, con la movilización, con el trabajo, con la construcción, pero solamente la lucha. No podemos hablar de salud si estamos divididos. No podemos hablar de salud porque va en contra de la definición de salud. Por eso, no sé, Vani, creo que estamos en horario porque somos respetuosos del Congreso, somos muy respetuosos. Agradecemos profundamente al compañero Arnaldo Medina, que nos ha dado en febrero, nos dio este espacio, y también agradecemos a todos los sindicatos que cada uno con lo suyo ha podido construir que hoy seamos en esta sala más de 100 compañeros. Muchas gracias, compañeros.